Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una de las obras más icónicas de la literatura moderna, Metamorfosis de Franz Kafka, escrita en 1915. Esta novela corta, que narra la transformación de un hombre en un insecto gigante, es una de las obras más representativas de todo el siglo XX y se ha utilizado como discusión por numerosos críticos literarios, psicólogos y filósofos. Pero, ¿qué es lo que realmente significa esta historia? ¿Qué intenta expresar Franz Kafka con esta transformación, este rechazo social y este aislamiento? Hoy vamos a explorar los temas centrales de esta obra, su contexto literario y por qué sigue siendo una obra tan influyente a pesar de haber pasado más de un siglo desde su publicación. Así que si estás listo para sumergirte en el mundo kafkiano, vamos con el vídeo. Para entender mejor la Metamorfosis, primero hay que hablar un poquito más sobre su autor, Franz Kafka. Nacido en 1883 en Praga, Kafka vivió en un lugar marcado por las tensiones sociales, políticas y culturales. Su obra refleja el sentimiento de alienación y deshumanización que estaba presente en mucha gente a comienzos del siglo XX, porque era una época fuertemente marcada por la industrialización, el crecimiento de las ciudades y este contrapunto entre las cosas modernas y la tradición. Kafka trabajaba como oficinista y escribía por las noches. Sus relatos suelen mostrar personajes atrapados en sistemas burocráticos y situaciones absurdas donde las reglas de la razón y el orden parecen haber desaparecido. La Metamorfosis es probablemente su obra más famosa y, aunque es un texto corto, está cargado de significado y simbolismo. Además, fue publicada en 1915, en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial, donde Europa estaba atrapada en una crisis existencial y social. Kafka, judío de origen checo y que escribía en alemán, parecía pertenecer a varios mundos diferentes, y esta sensación de no pertenencia a un lugar en particular estaba reflejada enormemente en su obra. La trama de la Metamorfosis es tan simple como perturbadora. Gregor Samsa, un viajante de comercio que sostiene económicamente a su familia, un día despierta convertido en un insecto gigante. A partir de este momento, su vida cambia radicalmente. Incapaz de trabajar, es rechazado por su familia que depende de él y poco a poco está más aislado, es tratado como una carga y confinado en su habitación. La historia nos lleva a través de la angustia y la desesperación de Gregor, quien intenta adaptarse a su nueva vida con el constante rechazo de quienes deberían apoyarle. Con su transformación física, Gregor deja de ser visto como un humano, lo que pone en marcha una espiral de degradación física y emocional que acaba con un desenlace trágico. Uno de los temas más fuertes y recurrentes de la obra de Kafka es la alienación, y la Metamorfosis es un claro ejemplo de ello. Gregor no solo se siente aislado después de su transformación, sino que ya se sentía de esa manera mucho antes de ser un insecto. Como único sostén de su familia, vivía una vida de trabajo monótono, alejado de sus deseos y sus aspiraciones. Después de su transformación, este aislamiento se intensifica. No solo está físicamente confinado en su habitación, sino que también pierde la capacidad de comunicarse. Su familia, que inicialmente muestra cierto grado de preocupación, rápidamente lo rechaza y lo trata como una carga. Esta alienación de Gregor es una metáfora de cómo las personas en la sociedad moderna pueden sentirse aisladas en su entorno, en el trabajo o incluso con respecto a su propia familia. Otro tema central es la relación entre el trabajo y la deshumanización. Antes de la transformación, Gregor era simplemente un engranaje en la maquinaria capitalista. Su valor como ser humano dependía únicamente de su capacidad para trabajar y mantener a su familia. En cuanto pierde esa capacidad, deja de ser útil y es rechazado. Este tema es muy relevante en el contexto de la sociedad industrializada del siglo XX,
donde las personas a menudo eran reducidas a su trabajo, a sus funciones laborales. Kafka nos hace preguntarnos, ¿qué nos define como ser humanos? ¿Es nuestra capacidad de trabajo o hay algo más? Gregor, al transformarse en insecto, ya no cumple con las expectativas sociales y se convierte en una carga insoportable para su familia. En la metamorfosis, la familia de Gregor juega un papel crucial en su descenso hasta el aislamiento y la desesperación. Al principio lo aceptan a regañadientes, sin embargo, conforme avanza la historia, incluso su hermana, que es quien lo cuidaba al principio, lo acaba rechazando. Esto puede interpretarse como una crítica a las relaciones familiares opresivas y a las expectativas sociales. Gregor vivía para mantener a su familia, sacrificando su propio bienestar por ellos, pero cuando ya no puede ejercer más este rol, se convierte en un ser despreciado. El hogar, que debería ser un lugar de refugio y apoyo, se transforma en algo parecido a una cárcel psicológica para Gregor. El elemento fantástico de la transformación de Gregor puede verse como una metáfora de la existencia humana. Kafka nos plantea preguntas profundas sobre la identidad, el cuerpo y el ser. ¿Qué pasa cuando nuestra esencia parece cambiar y dejamos de encajar en el mundo que nos rodea? La metamorfosis de Gregor es una imagen poderosa del sentimiento de no pertenencia, de estar en un cuerpo o en una vida que no reconocemos como la nuestra. Esto conecta con el existencialismo, una corriente filosófica que explora la angustia y el absurdo de la vida. En esta historia, Kafka capta este sentimiento de desorientación y pérdida de sentido que marca gran parte de la experiencia humana. El impacto de la metamorfosis ha sido enorme, tanto en la literatura como en la cultura popular. Kafka es considerado uno de los precursores del modernismo y el existencialismo, y su obra ha influenciado a numerosos escritores posteriores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre o Jorge Luis Borges. La capacidad de Kafka para captar el absurdo de la existencia humana y la alienación han hecho que su obra siga siendo relevante más de un siglo después de su publicación. Además, la metamorfosis ha sido adaptada en diferentes formas: teatro, cine, ópera, cómics. El relato sigue fascinando a nuevas generaciones porque su contenido resuena en nuestras propias experiencias de alienación, incertidumbre y estas ganas de encontrar nuestro lugar en un mundo que muchas veces parece indiferente a nuestras acciones. En lo personal, creo que la Metamorfosis es una de esas obras que, aunque breve, deja una marca indeleble en el lector. Es una obra que, en su extrañeza, habla de verdades universales sobre el aislamiento, la familia y la búsqueda del sentido de la vida. Kafka crea un relato angustiante que, pese a su tono sombrío, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición humana. Lo que más me impacta es cómo Kafka nos obliga a empatizar con un hombre que ha perdido su humanidad. Vemos el mundo desde los ojos de alguien que sufre este rechazo y este aislamiento de toda la sociedad. Es un relato inquietante que nos hace preguntarnos cómo tratamos a las personas que ya no son capaces de cumplir sus roles sociales o familiares. Si no has leído aún La Metamorfosis, te invito a hacerlo, porque es una de estas obras que te va a generar más preguntas que respuestas y va a quedar resonando en tu cabeza. Eso es lo que creo que hace que sea una obra tan importante. En conclusión, La Metamorfosis de Franz Kafka es una obra que nos enfrenta a la fragilidad de la existencia humana, al aislamiento y a las relaciones entre el individuo y la sociedad. Es un relato tan desconcertante como profundo, que sigue explicando a lectores de todo el mundo temas como la familia, el aislamiento y la alienación. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like y suscríbete y nos vemos en el próximo.